Hola, bienvenidos a nuestro canal Marta Azucena Tarot. Mi nombre es Marta y voy a realizar un tarot interactivo. Como habrán visto el título, no sé cuál va a ser el título, pero la lectura es él o ella volverá, se pondrá en contacto conmigo, habrá un acercamiento, me llamará, me desbloqueará. ¿Qué estoy dispuesta o dispuesto a dar en esta relación? ¿Ser el que está de rodillas o ser el que da? Es una carta que se cayó. Esto es en general. Son lecturas que a veces esta carta se da mucho en este tipo de lecturas, ¿no? Porque, bueno, vamos a ver qué dicen las cartas. Vamos a ver qué nos transmite el tarot a través, a través de las cartas. ¿Qué nos transmiten los maestros, tu ángel de la guarda? Tu yo superior, como quieras llamarlo. Te invito a que te abras, que respires profundo, que te concentres en las cartas, en los tres montoncitos, que si estás cruzada de brazo o cruzado de brazos, te descruces nada más que para abrir el chakra corazón, nada más que para eso, para estar abierta o abierto a la información. Puede ser que te resuene alguna lectura, puede ser que no te resuene ninguna, déjala pasar. Y vamos a ver, después a lo último, a cada lectura le sacamos una carta del oráculo de la sabiduría. Así que concentrate, respira, pensá el 1, el 2 o el 3. Al 2 le vamos a poner el cuarzo de corazón y al 1 este cuarzo largo. Perdón, al 3. Este es el 3, que no es un cuarzo, pero no me acuerdo el nombre. Estaba buscando papelito. Este es el 3. El 2 es el corazón. Para mí es un corazón. Miren qué lindo cuarzo. Vamos a ponerlo así. El 1. Miren la carta. La última carta. Si él vuelve o ella vuelve, vos dónde estás dispuesto a colocarte. Al lado, arriba. Vamos a ver qué te doy, qué te digo. Esto es aparte. Esto es para el 1. Entonces la pregunta es, ¿él o ella volverá? Mira, en este momento lo que hay, como yo digo, lo que hay en el campo, lo que hay ahora, necesita su momento, necesita su espacio, o vos necesitas tu momento, necesitas tu espacio. No están dadas las condiciones para que vuelva. Está un poquito trabado. Puede ser, si te peleaste, vamos a dar varios ejemplos, si te peleaste, discutiste por una tontería, todo va a fluir otra vez, será cuestión de que se le pase la bronca y que comiencen otra vez a funcionar. Que se le pase la bronca. Si sos vos, date tu tiempo, date tu tiempo. Y si es la otra persona, dale tiempo. Dale tiempo, ya va a fluir todo otra vez, ¿eh? Hay amor, hay cariño, va a fluir. Pero en este momento, hoy, el día que si vos elegiste el 1, no llames. Y mejor que no te llame. Y si te llama y vos igual querés tener comunicación, querés volver, no lo atiendas, no la atiendas. Porque a veces podemos decir cosas que empeoran, porque hoy no es el momento de la charla, ¿eh? Ahora vamos a seguir. Van a retomar. Mira qué linda carta. Van a retomar
después de un tiempo, va a llamarte o vos vas a llamar, depende quién es. Si vos fuiste la que te distanciaste o el que se distanció, vas a volver, sale el carro, como quien dice, a la carga. Vas a volver a la lucha, a la lucha de volver a tener, lucha, no una lucha ni de poder, ni... Vas a volver, van a volver. Es una relación así, que descarrila a veces en el enojo. Pero como hay amor y hay pasión, porque el rey de copas está rodeado de agua, de mucha pasión, el carro en su propio empuje cae. Así que bueno, van a volver a retomar, van a hablar, quedaron muchos cabos sueltos, tienen que, si estoy hablando de una pelea, estoy hablando de una pelea, van a hablar. Si estoy hablando de me llamará, va a llamarte, van a hablar, dale tiempo, de alguien que vos le diste el número, que te estás mensajeando, dale tiempo. Va a llegar el momento que cuando empiecen a intercambiar ideas, igual que como con la pelea, a plantear, acá hay un tema también de dinero, de trabajo, de valores, puedo decir valores en lugar de dinero, de valores de relación, de valores que es más importante. Estar todo el día, voy a poner un ejemplo, trabajando o con el celular o con tus amigas o con tus amigos. Hay todo un planteo y un planteo también de trabajo. Un planteo, vuelvo, está muy presente el dinero en esta relación que puede llegar a ser el trabajo. Aquí, para vos, para la opción 1, hay un crecimiento muy lindo, porque si bien en el no, yo empecé diciendo, mira, no es el momento, no es el momento de hablar, ni que vos lo llames, ni que él te llame. Entonces, ¿por qué? Porque vos estás en un momento de crecimiento, de un momento de saber lo que vos querés y de dominarte. El carro, que es un presente casi inmediato, presente, si no es presente, sos una persona de empuje, sos una persona de decisiones, decir, bueno, lo voy a hacer, no lo dejas para mañana, o a lo sumo lo haces mañana, lo planeas hoy, pero lo haces mañana. Pero viene con un crecimiento espiritual, ¿no? De dominarte, de autodominarte, como te dije recién. Si por ejemplo, la fuerza, esta carta tan linda, si me llama mejor no atiendo. ¿Por qué? Porque las cosas se van a empeorar. Entonces, eso es un crecimiento espiritual. Es decir, ahora no, espera un poquito. Incluso le podés escribir. Me viene una pregunta así que me suelen hacer, ¿me desbloqueará? Sí, dale tiempo. Porque quizás hay muchas preguntas y mandás y te bloquean, te va a desbloquear. Se va a volver a comunicar, vos vas a volver a comunicarte, vos vas a desbloquear a la persona porque hay un crecimiento espiritual. Y en este crecimiento espiritual hay un festejo, hay una gran alegría. Así que es una linda lectura, por el momento no, pero termina con un final feliz, termina con un corazoncito. Yo doy siempre otra opción, pongámosle, que es una relación de amigas o de amigos, es lo mismo. ¿Por qué? Porque mira, son 3 amigas, 3 amigos que están festejando. Ponele que yo hablé a alguien que está en pareja y que tiene hijos o un hijo o mascotas. También, dale tiempo, va a volver, dale tiempo. Por ahí están viviendo en la misma casa, pero eso se le va a pasar. Dale un respiro, o ya se te va a pasar. Recién leí algo muy lindo. Vamos a sacar una carta
Es sobre querer tener la razón, ¿no? Lo leí en un libro espiritual, eh, el querer tener la razón es una división, es una dualidad, que acá no salió ningún dos. Entonces ya deja de haber unidad. Entonces dejalo al otro ser. También vos dejate ser y sin querer doblegar al otro a lo que vos querés ser. Porque en que vos querés que el otro haga lo que vos quieras que haga hay una división y no una unificación. No sé si se entendió. Yo lo tuve que leer como 3 veces, lo estoy diciendo con mis palabras. Vamos a sacar una carta para la opción 1 del oráculo de la sabiduría. Uy, el poder superior. Qué hermosa carta. Salió el derecho. Vamos a leer sobre el amor. Es una carta que se refleja la fuerza, el poder superior. Le pedimos a los maestros ascendidos que nos acompañen en esta lectura, tu ángel de la guarda, tu yo superior. Y salió el poder superior. Es una conexión del sexto chakra, no sé si se ve cómo me da el sol. Me puse acá para que se vea mejor. Ahí no sé si se ve la cara. Y en el sexto chakra tiene una llave. Es hermosa la carta, hace mucho reflejo. Es la 4. A ver, ¿qué nos dice la 4? Sobre el amor. La 12. Mensaje de las relaciones. Es hora de analizar cuánto te esfuerzas para mantener tu relación con tu poder superior. Wow, lo que acabo de decir. Lo que traté de decir. Por eso leo, porque yo no voy a decir exactamente estas palabras. Es hora de analizar cuánto te esfuerzas para mantener tu relación con tu poder superior. Ya lo llames Dios, diosa, espíritu o cualquier otro nombre sagrado y bendito. Debes reconocer que tu conexión con el espíritu es tu propiedad número 1. El hecho de que te salga esta carta también indica que existe un vínculo espiritual entre tú y otra persona que es fundamental en tu crecimiento y evolución. Cuida tus relaciones espirituales y no dejes de ser consciente de quién eres en realidad. ¡Wow! ¡Qué linda carta! Porque la fuerza es esa carta de crecimiento espiritual que hace rato que venís trabajando en vos mismo, en vos misma, para ser quien sos. Es hora de analizar cuánto te esfuerzas para mantener tu relación con tu poder superior. Y es sobre las relaciones, así que bueno, es una lectura muy linda. Indica que también existe, o sea, no solo indica que vos estás buscando una relación con un hombre o una mujer, sea mujer-mujer, hombre-hombre, esa relación te tiene que dar un crecimiento espiritual. Esa relación no tiene que interferir en la fuerza y en el carro. Si esa relación te acompaña, te vas a empoderar, vos y la otra persona, porque es tu camino. Así que tené paciencia. La 1 es tener paciencia. Seguí tu instinto. Así que bueno, hecha la lectura de la opción 1, vamos al corazón de cuarzo, que bueno, que para mí es un corazón. Entonces, concéntrate en las cartas, respira profundo. Él o ella volverá, se pondrá en contacto conmigo. Sí. Como la primera pregunta, la respuesta es sí, se pondrá con vos. Pero hay una actitud de uno de los dos. Es una lectura generalizada, pero voy a hablar de vos.
Hay muchos obstáculos que no te dejan ver. La pregunta es, ¿él o ella volverá? ¿Se pondrá en contacto conmigo? Sí. ¿No se estará queriendo poner en contacto con vos si vos no lo detectás? Porque por ahí la otra persona es este tipo de persona que con detalles vos la tenés que entender, no sé si me entendés, viste que por ahí te hacen un regalito, te dan una atención, te preguntan algo, te quieren ayudar en algo, eso ya es querer acercarte. Vos estás tan ocupado con el trabajo, con lo que sea, con problemas de familia, con estudios, que no podés ver. Entonces, larga todo lo que estás haciendo. Y fíjate que él o ella están ahí, ¿eh? Él o ella está ahí. Mira qué hermosa carta. Es nada más ni nada menos que el príncipe y la princesa azul. Y él viene con muchos planes, o ella viene con muchos planes para vos. Así que él o ella quieren estar en contacto con vos. Pero vos estás sumergida o sumergido en una vorágine de conflictos, de problemas, o estás tan enojado, tan enojada por lo que pasó, porque se pelearon, que todos los, viste, porque me hizo esto, me hizo lo otro, me hizo esto, me hizo lo otro, todo delante tuyo. Y no podés ver hoy el presente, que es otro. Viene con una actitud de paz, viene con una actitud de comunicación, viene con una actitud de querer brindarte, wow. Vamos a ponerlo así, aquí. Wow. Guau, guau, guau. Guau, parece un perro. Opción 2. Ya está la opción 2. Ah, no, lo voy a dejar acá por las dudas, que quiera algo más. Te dije que estabas con muchos problemas o problemas autogenerados de bronca, de enojo, porque bueno, todos somos humanos y porque me hizo esto, me hizo lo otro, porque el año pasado, y yo me acuerdo que en la pandemia, ya pasaron 4 años, bueno, ese tipo de cosas, ¿viste? Porque le habló a fulano y a mí no me habló, porque le puso me gusta a menganita y a mí no, porque bueno, todo eso te impide ver que algo cambió en tu vida. Esta persona se acerca a vos ya no sos más la misma que eras antes, o el mismo que eras antes, algo en tu vida cambia, está cambiando, sumate al cambio, porque si no, te estatizás, ¿viste? A vos te sale el cambio, la mutación, la transformación derecha. O sea, cuando vos logres volver, cuando esta relación vuelva a fluir, con ella viene un cambio tuyo. 180 grados de cambio. Vas a dejar de llorar, vas a dejar de sufrir, pero este cambio te puede llegar de vuelta a bloquear, porque vos ahora no podés ver la realidad, o sea, no podés ver que se están acercando a vos. Está el cambio, ya está, tengo que cambiar, tengo que soltar, es inminente, es ya. Si no lo haces, te encerrás cada vez más. Entonces, ¿cómo termina esta lectura? Que sí, que va a volver, se va a comunicar, va a haber un cambio, te va a desbloquear. Está está en vos nada más que en vos, darte una oportunidad a este caballero. Vos sos la que o el que se tiene que dar esta oportunidad. Tenés que decidirte a sumarte al cambio que viene a tu vida. Es un cambio fuerte, algo muy fuerte te está pasando, o te pasó ayer, o te va a pasar mañana, o te está pasando hoy. Y vos te tenés que decidir a soltar los conflictos.
porque hoy son problemas que no te dejan ver la realidad, pero después se van a transformar en conflicto. Este caballero, este señor, esta señora, esta señorita, este muchacho que llega a tu vida, llega con un cambio y vos tenés que decidirte, termina así, menos mal que dejé acá el mazo, termina así, es que ¿en qué vas a decidir? Tarde o temprano te vas a tener que decidir. Soltar el conflicto mental tuyo, tenés un problemita ahí mental, porque ya pasaste por la luna, que está por acá. Pasaste si todavía hay un resabio, ¿eh? Y con las emociones, entonces hay un conflicto emocional un poquito que lo tenés que resolver. Esto es pasado. ¿Qué hacemos? ¿Nos abrimos a este cambio o quedamos cerrados como adentro del caparazón de la tortuga? Vamos a elegir otro caballero. 3 caballeros tienen, que pueden ser tres mujeres o 3 hombres. Y lo que tenés que soltar, vuelven a salir los conflictos, nada más ni nada menos que el sol invertido, que es raba de planes. Está en tus manos, no hacía falta que yo sacara una carta más, porque está en tus manos, solo en tus manos, solucionar el tema. No es el otro o la otra persona. No sé si escuchaste la opción 1, pero en la opción 1 yo dije que antes de hacer la lectura leí un párrafo de un libro espiritual que hablaba que cuando uno no cambia, es mi humilde interpretación porque es un libro un poco para mí enroscadito, no, enroscado no es. ¿Qué nos dice? Que cuando uno quiere cambiar a la otra persona sin cambiar uno, hace la división, hace ese 2 de espada, hace esa venda en los ojos. Por supuesto que las palabras de un curso de milagros no son exactamente estas, pero es mi humilde interpretación y que lo llevo al tarot. Entonces, cuando uno quiere cambiar al otro, se arma un conflicto interior y se genera la división, la dualidad. Entonces, al soltar los conflictos, a sacarte la venda de los ojos y a ver la realidad, vas a ver que esta persona ya viene transformada en 3. La última oportunidad que te va a dar esta persona es hablarte a calzón quitado y a decirte en realidad lo que piensa. Y después de ahí en más no saco más cartas porque está en tus manos el abrirte, está todo. Nosotros el karma no es ni bueno ni malo, pero lo transformamos. Hay cosas que están escritas y hay cosas que no. Y la manera en que transitamos esta vida es nosotros, son todas cartas pequeñas, las cartas altas son de cambio. Así que podés transformar. Mira, esta es una hermosa carta del oráculo de la sabiduría si hubiese salido derecha. Te sale una advertencia de protección. La cara amable de la vida. Es del amor, es una de las tantas muy lindas. Pero salió invertida, es la 51, no es la última carta. En la última carta están hablando por teléfono. Ahora vamos a mirar. La cara amable de la vida es hermosa. Es un elefantito bañándose con leche y miel. Está en un spa. No me sale. 51. A ver si es la última. No, es la anteúltima. Rectificar y perdonar es la última. 191. Vamos a ver qué nos dice el oráculo de la sabiduría para la opción 2 de la protección. Mensaje de protección.
Un desasosiego desconocido te impulsa a recurrir al placer, a la comodidad como vías de escape de la realidad. Funcionará, pero solo fugazmente, porque esos sentimientos volverán y sentirás reabastecerte de nuevo hasta acabar agotando. Las funciones de escape acá son los problemas, ¿viste? No porque tengo que hacer esto, no porque tengo mucho trabajo, los chicos no me dieron respiro hoy, tengo que salir con mis amigas, ay, no sé lo que le pasó a fulanita, fulanito, tengo que ir porque está llorando, porque esos son vías de escape. Entonces te sentirás peor que antes y podrás elegir entre seguir luchando o ver la luz y rendirte al espíritu. Ahora es el momento de practicar el autocuidado extremo. Si puedes, ten cuidado, ten esto en cuenta antes de mostrar comportamientos de los que puedes arrepentirte más tarde. Se te quiere y cuida tanto. Siente amor y compasión por ti misma, por ti mismo. Entrégale a tus problemas al divino para que te libere de ellos. Eso es lo único que cuenta ahora mismo. Mira qué hermosa carta. Entrégale tus problemas al divino, al divino, al ángel de la guarda, a quien vos le pidas ayuda. Entrégale todos esos problemas a él o a ella. A quien vos creas, a la naturaleza, por eso dije ella. Y libérate de ellos. Es lo único que cuenta ahora mismo. Porque en la parte... bueno, me olvidé en el número 191. Habla del 2 de espada aquí, Habla del 2 de espada porque, bueno, acá está. Entonces te sentirás peor que antes y podrás elegir entre seguir luchando y puntos suspensivos. Tendrás que elegir, en este momento vas a tener que elegir porque él o ella vendrá y te dirá, bueno, mira, ¿qué hacemos? Porque vos así, siempre pones excusas y nunca solucionamos nada. El cambio llega a tu vida, él va a volver, se va a comunicar con vos. Está en vos aceptar este cambio porque si no se vuelve cansino el tema. Cansino, ese es el tema, así es este libro, cansino, pero no es malo, cansa leerlo, entonces me cansa interpretarlo. Y cuando nos toca una pareja que cansa, el otro viene, le dice todo lo que opina y se va. Espera una respuesta y luego se va. Está en tus manos cómo querés seguir, porque va a venir y se va a seguir comunicando con vos. Ahora vamos a hacer la 3. La 3, que es... Él volverá, ella volverá, se comunicará conmigo. Sí. Como respuesta es sí. Las 3 es sí. Con un tinte cada una distinta. Él va a volver o ella va a volver, se va a comunicar con vos. Hay temas por resolver. Hay actitudes que hay para cambiar. Y se embarcan ambos en una aventura, en un proyecto, en una relación. Incluso vos dirás, a ver, el loco. Comienza una relación distinta a lo que vos estás acostumbrada o acostumbrado a tener. Esta persona con la que yo te contesto sí, yo te invito a poner las cartas sobre la mesa. ¿Por qué? Porque mira lo que salió en el presente. Uno de los dos tiene temas para resolver.
para que, te digo esto, el tarot nos muestra, o sea, qué hay en el campo. En el campo en este momento sí va a volver, pero alguno de los dos tiene mucho enojo. Hace una tregua, pero en cualquier momento dispara. Entonces mejor esta carta, para esto sirve el tarot, es un instrumento que te dice, bueno, mira, poner las cartas sobre la mesa, porque lo que viene es bueno. Van a comenzar un proyecto nuevo, porque sale también el 5 copas, que es el dejar algunas relaciones con amigos o con familia, decir, bueno, mira, no le vamos a llevar más el apunte a fulana o a mengano, porque esto así no funciona. O sea, hay un proyecto ahí, pero pongan las cartas sobre la mesa para no llevarnos sorpresa. Ahora vamos a ver. Ah, mira qué lindo. Ahora entiendo. Mira, me está resolviendo. Sí, porque yo te hubiese dicho antes sí, pero no. A pesar que salió un sí rotundo. ¿Él o ella volverá? Sí, va a volver. Salió el 6 de copas. Es la única carta que yo doy fecha. 6 meses y se cumple. 6 meses volverá a tu vida. Él o ella va a volver, sí, pero viene con una espada bajo el brazo. Uno de los dos está con las espadas abajo del brazo para cualquier momento. Y para vos comienza, porque esta lectura está hecha para vos. Para vos empieza una aventura, porque el loco es la aventura, es la iniciación. ¿Y qué me sale en la lectura más larga? Pues yo contesto sí o no, yo ya te dije que sí, pero vine con armas a tomar, uno de los dos, y vos empezás un proyecto nuevo. Lo que no sabía era si era con esta persona, porque yo digo, pero ¿cómo? Sale 5 espadas y sale el loco. Entonces acá me lo aclara. Dentro de 6 meses, puedo hacer 6 semanas, 6 días, pero en mis consultantes, en las consultas personales, se cumplen los 6 meses. Es mi carta. Es la carta del pasado. Pero como es una lectura, la voy a hacer bajo mi intuición, bajo normas Marta. Puede ser alguien del pasado, pero es alguien que también representa a la amiga o el amigo que viene, que vuelve y que la pasan tan bien como la pasaron en el pasado. ¿Por qué me arriesgo a decirte, mira qué linda carta, el 2 de copas? Es alguien que viene por algo más. Es la misma persona y yo te diría que no. Mi intuición dice que no. Mi intuición desde que vi esas 3 cartas juntas dije no, porque acá te dije hay gente a la que se estaba metiendo mucho que deciden no hablarle. Te dije, deciden ni a estas personas no le prestemos más atención, dejémoslas en el pasado, quizás la otra persona no quiera, porque en ese pasado hay peleas y hay juicios o habladurías no exactamente, pero una persona que juzga mucho, peleas entre hermanos, peleas entre amigos, y hay una que es un adulto mayor que ustedes, que en lugar de calmar las aguas, juzga mucho. Aquí están peleándose, esto es pasado, y esta persona que juzga y pone la balanza para un lado, pone la balanza para el otro. Si el amor llega a tu vida, si el amor dentro de 6 meses, 6 semanas llega si puede ser con esta persona o no, mira el Rey de Oros,
esta persona que llegue a tu vida, sea hombre o sea mujer, es alguien que le gusta la naturaleza, que le gusta el trabajo, que le gusta todo, todo está bien y de mucho empuje, mucha creatividad, mucho empuje. Con los pies en la tierra, es una carta que representa a Capricornio, pero no, todos los signos de tierra. Y, y bien, vos tenés que observar dónde está la luz, dónde está la oportunidad. A ver, te quedás con el conflicto, con lo conflictivo, yo iba a decir, te quedás con el conflictivo, con la conflictiva, o te quedás con esta persona que te quiere, te respeta y te va a alejar de todos estos conflictos. Esta persona que sale en el centro del sí, sí va a volver, sí se va a comunicar. Tenés que evaluarlo. Si seguís con esta persona y vos vas a querer desarrollarte en todas tus aptitudes, en todos tus proyectos, esta persona no es la indicada. Viene a tu vida alguien del pasado, viene alguien de tu vida, y eso va a generar más conflicto en tu entorno, más celos. Viene por ahí, por los celos de amigos, amigas, celos familiares, celos de hermanos, celos de primos, son pares, no celos de tus padres o de tus superiores, no, viene de tus padres. Así que espero que me entiendas la lectura porque es algo, es un cambio, es un sí y un cambio después de persona que se va a acercar a tu vida. Que alguien cambie tanto, no, viene alguien de otro lado a tu vida. Es la única lectura en que yo di vuelta y dije, ni a esta persona no, pero va a llegar alguien. Puede ser también que, como dicen ahora, le doy salida. Le da salida a esta carta. Ah, mira qué linda carta, salió derecha, así que vamos a hablar sobre el amor. Colaboración creativa, porque el loco es la creatividad pura. No, el mago también, pero el loco es el arriesgarte por esa creatividad. El otro ya, bueno, no voy a dar una clase de tarot, que doy cursos de tarot, se puede comunicar el número que va a salir ahí debajo en las descripciones. Pero es el arriesgarte, mira, salida y vamos a ver qué pasa. Es quedarte sola o solo 6 meses y que llega esta persona. 150. Amor, porque salió derechita. Los vínculos del corazón. Ahí está. La colaboración creativa. Lo que significa esta carta, que es un tigre y un búho ahí y un huevo, ¿no? Todos están colaborando para una creación, el huevo, ¿viste? El nacimiento, la creación. Significa la creatividad, el arte, la inspiración, la realización y las manifestaciones. Eso es lo que significa la carta. Mensaje sobre las relaciones. Los vínculos del corazón te sirven de inspiración y te abren a nuevas ideas que nunca se te habrían ocurrido a ti sola o a ti solo. Si observas tu reflejo teniendo en cuenta esas experiencias, te verás de una manera sorprendente. ¿Quién es extraordinario? ¿Quién es ese extraordinario ser que te devuelve la mirada? ¿Qué pregunta que te hace? Porque ¿quién es ese extraordinario ser que te devuelve la mirada? ¿Esta persona o esta persona? Me parece que esta. A ver. Te vas a alegrar tanto de haber hecho gala de tu corazón receptivo. Tu amor es ahora una obra de arte única, la verdadera personificación de la belleza. Así que resumiendo, él o ella va a volver. Y como digo a veces en los vivos,
no va a encontrar a la misma persona que dejó. Vos ya sos el loco, la loca, que quiere algo mejor, que no se va a conformar con lo que él o ella te va a dar. Y ahí viene tu creación. El loco o la loca dice, yo voy a hacer algo nuevo, quiero una pareja, quiero alguien que dance conmigo, quiero alguien que baile la vida conmigo, no quiero este conflicto permanente por estas personas. Las voy a perder esas amistades que tengo en común, que se queden peleándose. ¿eh? Y viene todo lo que te dije recién. Entonces, esta carta que yo te dije, fíjate de futuro dónde está la luz, porque problemas tenemos todos. Problemas en la pareja hay siempre. Y ahí al final de la lectura te dice, ya me olvidé las palabras exactas, que vos misma vas a decir, ¿viste? Tenés que mirar dónde brillas, qué persona te hace brillar. Entonces analiza bien si vas a ser los que están acá abajo o esta persona que aparece a tu vida te hace brillar como estos oros, porque él o ella es oro, problemas tenemos todos. Así que es la primera lectura de las 3 opciones que digo, sí se va a comunicar con vos, pero no es la indicada o el indicado, viene alguien mejor a tu vida, o sea, nadie es mejor o peor, alguien que te va a hacer brillar, que te va a acompañar en esta locura que es la vida, en este danzar que es la vida. Te va a ayudar a crecer. Espero que les haya gustado las lecturas, que se hayan hecho sintonía con algunas de ellas. Si no es así, déjalas pasar las 3. Y si estás interesado en los cursos de tarot, debajo en las descripciones dejo un número de teléfono. Y hago vivos, fíjate si te querés suscribite si te suena la campanita y contesto gratuito por sí o por no con 3 cartas. La primera lectura es más extendida, saco 6 cartas, estilo esta lectura, y después contesto por sí o por no. Así que bueno, gracias por estar ahí, gracias por suscribirte al canal, gracias por pertenecer a este crecimiento que viene creciendo despacito y hacer lecturas es lo que a mí me hace feliz. Gracias. Nos vemos la próxima. Chao.